Ok. Mm.
Ya. ¿Me están escuchando, cierto? ¿Y me están viendo? Buenos días, profesor Cárcamo. Buenos días. Bien, la clase de hoy tiene un sentido más bien de síntesis, tratar de generar un andamiaje entre todas las cosas que hemos revisado. Y también un segundo sentido de esta clase es aclarar dudas acerca de los procesos de evaluación y, y ver cómo vamos cerrando el curso eh, que debiéramos concluir esta semana, digamos. En términos de contenido, como ya les decía, la última clase antes del receso, hemos revisado todos los contenidos que yo tenía propuesto en el programa para este curso. Les voy ahora a lanzar una pequeña encuesta eh, con el cual vamos a dar inicio a este sentido de andamiaje o repaso, digamos. ¿Están viendo la encuesta? Sí, ya están votando. Vale, 6 y 3, 9, 9 y 1, 10, 10 y 5, 15, 15 y 2, 17, 17 y 1, 18. ¿Alguien más votó? 19, 20, 20 votos. 20 votos, 21. ¿Alguien más falta? ¿Alguien se incorporó? Bien, votaron 22 de 23. Es normal porque ni César ni yo votamos. Aunque hay 25 conectados. Faltan dos que voten. Vale. Si se fijan en ese listado, no es un listado exhaustivo, pero en el fondo son los contenidos principales que hemos visto en el transcurso del semestre o de este curso intensivo. Hablamos en el curso de motivación humana, los puse en desorden, un poco para ver qué es lo que se recordaban. Percepción humana, que era el punto de partida del curso, modelos de psicosocial de la comunicación, prejuicios y estereotipos, teorías del comportamiento colectivo, aprendizaje, el rumor y la comunicación. Algún otro contenido seguro que vimos, digamos, pero a grueso modo, si ustedes tuvieran que decir qué estudiaron en este curso, seguramente dirían algunas de estas cosas eh, y estarían en lo correcto, digamos. No sé cuánto va a durar ese eso en vuestra memoria, pero estamos en lo correcto. Efectivamente, los contenidos más marcados que aparecen en lo que ustedes votaron, como si tuvieran que seleccionar lo más importante del curso, dice la primera mayoría la tiene de percepción humana, que era la primera unidad, y que partíamos desde los procesos psicobiológicos de percepción eh, hasta la valoración y la interpretación que hacemos con la memoria de los hechos que estamos percibiendo, de los estímulos que estamos recibiendo. Y el segundo contenido más relevante que ustedes señalan es teorías del comportamiento colectivo, que daba título a la segunda unidad del curso también, y que también yo creo que es el contenido
es el segundo contenido más importante, o al igual que percepción humana, digamos. Los otros contenidos que aparecen en el listado son como partes de, importantes de conocer, importantes de saber, de entender cómo funcionan estas piezas en el constructo general. El modelo de psicosocial de la comunicación de Maletsky es importante porque es el primer modelo que se plantea la comunicación en un proceso psicosocial, eh, y en ese sentido habla de comunicación social de masas, que es el foco de cualquier estudiante de periodismo, digamos, la comunicación de masas. La comunicación de masas ha cambiado, antes se entendía como una gran antena que era capaz de llegar con el mismo contenido para todos, y en ese paradigma de gran antena se instalaron los grandes medios de comunicación de masas, los grandes medios de prensa, la televisión. Pretendía hacer eso, digamos, aun cuando fueran 3 o 4 antenas al principio, pero querían llegar a todos, y el interés era llegar a todos, y competían por llegar al máximo. Aún ahora las señales abiertas compiten de esa forma y tienen mecanismos para tratar de medirse. Uno de esos mecanismos es el famoso rating, que lo que hace es instalar 400 cajitas en Santiago, Valparaíso y Concepción, que están traqueando, siguiendo los comportamientos de consumo televisivo de esas 400 familias, y en base a eso sacan un, un valor de rating. Eh, ya eso puede aparecer un poco sesgado, si se quiere, porque no están en todo Chile, eh, y seguramente los comportamientos y los consumos audiovisuales de la gente de Magallanes es muy distinta de la de gente de Concepción, por variados temas, digamos. Puede ser por cuestiones culturales, y ya hay algunos elementos sociocognitivos que son distintos, pero incluso por elementos perceptuales. La cantidad de horas de luz que hay en Magallanes en invierno es poquita, y eso puede incidir, supongo yo, en el comportamiento de consumos televisivos en Chile, digamos, o para ellos, digamos. Y es muy distinta a la de Conce, que son las últimas cajitas puestas hacia el sur, digamos, la cantidad de luz. Tampoco se considera el norte. Eh, entonces, ese modelo de comunicación de la gran antena que trataba de cubrir todo, es un modelo que está en salida, digamos, no sé si en decadencia, pero al menos tiene el tiempo contado. La velocidad con que esto cambie va a depender un poco de ustedes. Ustedes ya son consumidores de medios más en redes sociales que en las formas tradicionales del televisor o la radio, y ese comportamiento funciona de una forma muy distinta, digamos. Eh, a ver si les muestro algo que pillo a la rápida. Anderson plantea que el comportamiento de consumo de cultural hoy en día y los negocios en la cultura actual eh, son muy distintos, digamos. A ver si... A ver si les muestro lo que acabo de buscar. Vale. Con el cambio de las tecnologías,
están viendo una página web que dice Universo Abierto, ¿cierto? ¿Alguien me confirma, por favor? Sí, Con un sí, gráfico profe. que dice Amazon y el concepto de long tail. Antes los medios de comunicación apuntaban a cubrir o tratar de mostrar de dar con lo que todos querían ver y que todos lo vieran. ¿Mm? Apuntar con el contenido exacto que todos quieren ver, y como yo lo tengo, todos me van a ver. Un ejemplo clásico de eso para la cultura chilena era el Festival de Viña. El Festival de Viña era el espectáculo televisivo que lograba los mayores ratings de audiencia, de 40 puntos, de 45 puntos, particularmente las rutinas de humor. Eh, pero ya eso era hechos puntuales una vez al año, digamos. Otros ejemplos de eso son las transmisiones televisivas de los partidos de fútbol que alcanzan un alto rating, que normalmente la transmiten dos canales o solo uno, y eso consigue gran audiencia. Entonces es como dar con el contenido preciso que es capaz de captar a todo el mundo. Esa era la ambición detrás de ese modelo. El modelo actual de comunicación social y de comunicación de masa y de consumos culturales se parece más a este que están viendo en el gráfico. Una suerte de distribución en long tail. Ese long tail, en la parte verde que ven del gráfico están los contenidos que ve la mayoría de la gente, sin duda. Entonces si en el eje de abajo estuvieran los medios, en el eje vertical estaría la cantidad de gente mirando. Eh, la- Unos cuantos medios producirían información que miraría mucha gente, pero otros muchos medios producirían otra información que no miraría tanta gente. Pero si partiéramos el gráfico en dos y pusiéramos la parte amarilla en vertical también, nos daríamos cuenta que esto es casi equivalente. ¿Mm? El área el área pintada es equivalente. Incluso a veces la cola del gráfico puede ser mayor a la cabeza del gráfico. Y esto da vuelta el paradigma de consumo de medios y plantea la idea de los consumos de nicho, de que yo puedo producir y diversificar mi producción, hacer muchos inventos o hacer muchos programas para grupos más pequeños, pero que sumados van a ser tantos consumidores como el modelo anterior de la antena para todo el mundo, digamos. Y esto es lo que hace Amazon o lo que hace Netflix. Ofrece muchas series, ninguna, seguro que hay unas que son de mucho rating o de mucho consumo, pero lo que le importa a ellos es sumar, digamos. Eh, en los documentales que hay en Netflix, seguro que no tienen tantos consumidores, pero aparte del profesor que los ve, eh, seguramente hay sumados en todo el mundo o en toda Latinoamérica una cantidad interesante de gente que los ve, digamos. Eh, Sumados y parcelados por cada uno de los productos. Y eso es un nuevo modelo de comunicación, pues. Implica un nuevo proceso psicosocial también de comunicación. Eh, a ver si salgo de acá. Eh, Todos esos procesos son de cambio, todos esos procesos implican comportamientos de los públicos que van cambiando. Cuando veíamos elementos de teorías del comportamiento colectivo, por un lado veíamos ejemplos propios de la manifestación de protestas sociales o de manifestaciones culturales del comportamiento colectivo, pero también detrás del consumo de medios hay públicos que se comportan colectivamente. Y estos cambios en los modelos de comunicación en general, en los procesos de consumo de medios, también van cambiando los comportamientos. Antes, todas las personas se conectaban a la misma hora para ver el mismo programa, ¿cierto?
Entonces había ciertos parámetros que podían entenderse como un tipo de comportamiento del público, que estaba claramente establecido con ciertos horarios y ciertas costumbres. Uno se podía imaginar que la gente estaba en el sillón viendo la serie favorita familiar en los 80, en los años 80. Se sentaban a ver el televisor. Además había solo un televisor en casa, entonces era como veías las cosas en familia y no tenías mucho de dónde elegir, digamos. Pero eso hoy en día cambia un montón en función de que ya los dispositivos para acceder a los medios son muy variados, digamos. En una casa es muy probable que exista más de un televisor, pero además, si tienes Netflix, puedes ver Netflix también en tu teléfono o en tu computador. Entonces el consumo también se atomiza, digamos. Se atomiza cada vez más. Y se variabiliza. El modelo que les mostraba anteriormente, que es el éxito de Netflix y de Amazon y de todas estas grandes transnacionales del consumo cultural y medial actual, eh, cambia diametralmente ese modelo y, y el secreto del éxito es que efectivamente no podría ser posible ese modelo si es que no se hubiesen diversificado las plataformas tecnológicas para hacerlo. O sea, necesitan de que ustedes no dependan de que no tengan que negociar con su papá si ver Yo Soy o, o mirar una serie en internet. Eh, y lo mismo con el noticiero. No sé si en sus casas sus padres ven noticias, pero probablemente en algunas de sus casas sus padres ven noticias y ustedes no, digamos. Aun cuando estamos hablando de un grupo bien particular, porque son estudiantes de periodismo. Digamos. Algo de noticias verán. En alguna parte del ecosistema medial, algo de noticias consumen. Eso, en términos, para el periodismo es bien trascendente, digamos, eh, que las noticias ya no lleguen ordenadas en un noticiero, sino que lleguen desperdigadas a través de redes sociales, cambia también la forma de informar. Los contenidos electrónicos normalmente son más sintéticos que los contenidos de los periódicos en papel. Seguramente los contenidos de los periódicos en papel de grandes extensiones van a tender a desaparecer. El Mercurio del domingo, por ejemplo, no está hecho para ustedes, ni siquiera para mí, eh, y probablemente nosotros nos sentiríamos más cómodos viendo una noticia cortita, de no más de 300 palabras y que la acompañe un video que yo pueda decidir si la quiero ver o no la quiero ver, digamos, que es como la están entregando los medios electrónicos en todo el mundo en la actualidad, digamos. Eh, Incluso pasa algo que los medios más preparados para hacer ese tipo de cambios, extrañamente, por ejemplo, han sido en Chile las radios. Tanto la cooperativa como BioBio se adaptan mejor a ese tipo de formatos, digamos, más rápido incluso, porque eran los medios que estaban hechos para construir información breve y rápida. En cambio, los medios de prensa estaban construidos para ofertar información de largo desarrollo. O sea, un periodista tenía encargada de hacer 2 noticias durante todo el día y las escribía las reporteaba y las escribía durante todo el día. Estaban listas a las 8 de la noche y la gente la iba a leer al día siguiente. Ese delay es impensable en tiempos actuales porque la noticia va a llegar antes por redes sociales. Entonces, todo eso va cambiando los procesos psicosociales de acceso a la información y de consumo de la información. Sin duda, todavía tiene relevancia lo que veíamos en el modelo de Maletsky, la importancia del conductor, y por eso también ejecutamos un práctico respecto de eso, porque efectivamente las figuras que transmiten información
le aportan a esa información un grado de credibilidad, un grado de credibilidad que en el audiovisual es súper importante, digamos. Yo puedo ver la misma noticia dicha por la Soledad Oneto, por la Mónica Rincón o por la Mónica Pérez, y probablemente alguna de ellas le voy a creer más. En términos experimentales podría hacerse ese ejercicio, digamos. Eh, eh, y, y, y la información no es solo el contenido en objetivo, como se enseña en periodismo, sino que hay una carga subjetiva tanto en la forma en que me lo comunican, la gestualidad de un conductor de televisión puede hacer la diferencia. Eh, Puede ser que sea un especialista en economía el conductor de televisión y eso lo haga parecer mucho más creíble frente a otro que es más generalista, por ejemplo. Pero además, cada uno de nosotros tiene ciertas formas de comprender el mundo, ciertas relaciones sociales, como plantea el modelo de Malevsky, cierta compulsión hacia el medio y hacia el periodista que estamos viendo, para terminar de cuajar o amalgamar el significado de lo que estamos consumiendo. Hay elementos propios de nuestra historia que nos hacen comprender el mundo, que también tienen mucho que ver en esa interpretación. Solo en este grupo seguro que somos por amplia mayoría más regionalistas que un grupo de estudiantes de la Diego Portales. Entonces una noticia que habla un noticiero que habla poco de regiones para nosotros siempre va a ser insuficiente. O no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero cada vez que un periodista de un noticiero de televisión se equivoca y pone a Valdivia en la región de los lagos, aun cuando yo soy de la región de los lagos de origen, me molesto, digamos. No por un chauvinismo valdiviano, sino porque Santiago no es Chile, digamos. En Santiago es el 50% de Chile, seguramente en términos poblacionales, pero no es Chile. Entonces hay un montón de elementos que son sociológicos, psicosociales, que intervienen en la comprensión del mundo acerca de las noticias y de los contenidos que consumimos. Esto es exportable o homologable como modelo analítico para otros tipos de programas de televisión que no son necesariamente las noticias. En el mundo de los 80 y de los 90 se ha hecho mucho análisis acerca de las teleseries, por ejemplo, y de cómo las teleseries también reflejan, o sea, gestionan comportamientos sociales de los públicos, digamos. Las teleseries turcas, al parecer, funcionan bastante bien con los públicos mayores, y eso hizo que el mundo entero empezara a consumir teleseries turcas, porque particularmente el nicho que le va quedando a la televisión tradicional es el público adulto mayor. Los canales de televisión ya dan por perdido que ustedes no van a ver televisión en horario prime. Entonces, ¿quiénes ven horario prime? Sus padres o mis padres. Mi padre ve en Parwa, en Bahía Parwa, donde vive él, ve teleseries turcas, digamos. Y esto implica un montón de cosas, no solo un comportamiento de segmento de los grupos, sino también un tipo de contenido. El documento de Gartúa, que ustedes habrán revisado, que estaba en las lecturas, un poco hablaba de los tipos de narrativas que se construyen en el audiovisual, narrativas de personajes, narrativas temáticas, y el tipo de personaje y el tipo de temas que tocan las teleseries turcas, por ejemplo, que son temáticas bien sencillas, digamos, el sacrificio de la joven hija que cría a sus hermanos, digamos. Habla como de valores tradicionales, cosas que le puedan importar seguramente a un segmento propio de los adultos mayores. Y no tanto a ustedes, que seguramente les interesan temáticas o tramas que tienen que ver más con
con suspenso o con la especulación sobre ciertos enigmas como Dark eh, y cosas así. Pueden contestarme en el chat qué tipos de series de televisión o de series en internet están consumiendo o han consumido en el último tiempo. Pensemos en los últimos 3 meses. ¿Qué han visto? Si es que algunos me contestan en el chat, me sirve como interacción. Series gringas, me dice Benjamín. ¿Cuáles series gringas? Por ejemplo, eh, Cobra Kai. Cobra Kai, The Voice, no sé cuál será esa. Series españolas, Vis a Vis, Doctor House. Petri Little Liars, no sé cuál será. Breaking Bad, que sí la conozco. Grey's Anatomy. Si se fijan, todas las que acaban de mencionar están centradas, bueno, por lo menos las que conozco, en narrativas de personajes, en lo que denominaría Gartúa narrativas de personaje, digamos. Hay un personaje central que va con, y la serie lo que hace es contar la historia de él y una serie de historias anexas en particular. Otras series como Dark. ¿Alguien ha visto Dark? Sí, Sí, también piensa. Sí. No están tan centrados sobre los personajes, sino más bien sobre una trama de fondo que no está clara, que es como enigmática, ¿cierto? Lo que hace es invitar al televidente o al consumidor de ese contenido a descubrir, a anticiparse a esa trama. Esto que parece tan nuevo, tan distinta a todas las otras series que mencionábamos antes de personajes como Grey's Anatomy o Doctor House, no es nuevo, ¿ah? Hay una serie clásica que yo veía en los 90 que se llamaba Twin Peaks, que también jugaba esto de los enigmas, digamos. Eh, Luego hay una serie clásica, ya a esta altura, de los 2000, de la segunda mitad del 2000, que es Lost, que también jugaba esto, y en el fondo son narrativas que te plantean un enigma y donde tratan de convencer al espectador que él pueda ayudar a resolverlo, digamos. Y juegan con mundos paralelos, con situaciones que no son narrativas lineales, justamente para desafiar a la mente del consumidor, o del público, a tratar de descubrir esos aspectos. Particularmente con ese tipo de series, con las series que tienen que ver más con enigmas, se empezó a dar en la segunda mitad de los 2000, la primera y la segunda mitad de los 2000, la construcción de, de comunidades en torno a esas series, digamos. Comunidades que se ponían de acuerdo tanto para bajarla anticipadamente, como para bajarla anticipadamente y subtitularla, como también para gestionar o inventar finales alternativos, o para especular en términos colaborativos con otros miembros del público de esa serie sobre el final o sobre alguna arista en particular de las series, digamos. Y en virtud de eso también se desarrolla toda una línea de investigación en comunicación acerca de la transformación de los públicos en fans. Entendiendo el fans no simplemente no como el consumidor pasivo de un contenido, sino más bien
como un consumidor activo que es capaz de hacer cosas por su serie, digamos. Pensar cosas para su serie e incluso interactuar, como yo les decía, conformar comunidades en torno a las series que trabajaran para sí mismas, digamos. Eh, eh, yo también fui consumidor de Lost en la segunda mitad de los 2000 y entraba a grupos de comunidades que bajaban los capítulos anticipadamente y alguien estaba haciendo el ejercicio de traducirlo, digamos. Y me bajaba por un lado la serie y por otro lado tenía que bajarme los subtítulos y bajarme un software que me permitiera empatar esas dos cosas para poder ver la serie, digamos. Entonces ese es un tipo de público o un cambio en los públicos que está permitido y detonado por el cambio tecnológico. Sin el cambio tecnológico, sin Internet, eso nunca habría sucedido, digamos. Eh, eh, y esa construcción de comunidades también trae la posibilidad de dar con nichos específicos de público que son más comprometidos con ese contenido y que son consumidores de un tipo de contenido. Seguramente los que consumimos Twin Peaks o Lost seamos capaces de consumir cosas parecidas de ahí en adelante, digamos, por lo menos por un tiempo. Que un poco la apuesta que hacen hoy en día las grandes transnacionales de los consumos culturales. Cuando Netflix te dice, esta serie que tengo acá es en un 98% compatible con tus intereses, lo que está tratando de hacer es mostrarte cosas parecidas a las que ya consumiste, digamos. Ellos saben cuánto tiempo consumiste, si le pusiste pausa o no le pusiste pausa, en qué horario lo consumiste, si lo hiciste a las 2 de la tarde o lo hiciste a las 2 de la mañana. Y todo eso le va permitiendo construir patrones y perfilar las audiencias. Las audiencias de los 80 se imaginarán que eran mucho más nebulosas, mucho más parecidas a una masa. Por eso se llamaban medios de comunicación de masa. Y aquí ya entramos a teorías propias del comportamiento colectivo, la definición de masa, la definición de público. Ayudan a comprender también los cambios tecnológicos que ha tenido la comunicación en los tiempos actuales. Entonces hoy en día se construyen, los mensajes son mucho más de nicho que de esta masa abstracta, digamos. Los grandes conglomerados son capaces de definir nichos, digamos. Y con ciertas características. Tiene el suscriptor de Netflix en Valdivia, tiene 46 años, se conecta a las 2 de la mañana, después de que no. Él no sabe que yo ahora estaba revisando pruebas de mis estudiantes de primer año, pero sabe que puedo cerrar mi jornada viendo un documental, digamos. Tales días a la semana, lo hacen más frecuentemente en la semana que en el fin de semana, y tiene un montón de características de mi consumo que en los 80 habría sido imposible tener y que simplemente los medios especulaban. Se dibujaban una suerte de idea general que apostaban a que les fuera bien o mal, digamos. Y que tenía más que ver con la calidad también de la competencia. Si la competencia ponía algo mejor, vas a perder. En cambio ahora la competencia importa poco porque en el caso de ustedes van a consumir lo que ustedes quieran, digamos. Raramente ustedes van a tener que elegir. Y Netflix y Amazon están hechos para no elegir, para no tener que elegir, sino, o sea, para elegir momentáneamente, pero tú puedes decir, ya, esto es lo que voy a ver ahora y mañana veo la otra, digamos. En cambio, en los 80 eso era imposible, digamos. Tú o veías Miami Vice o veías no sé qué otra cosa, porque en mi pueblo solo había Televisión Nacional de Chile. Entonces solo podía elegir, o sea, no tenía tampoco posibilidades de elegir. Era ver o no ver. Pero todos esos aspectos son aspectos psicosociales, son aspectos que tienen que ver con el consumo de medios y que revisamos durante el semestre para justamente
dotarlos a ustedes de unos conocimientos previos que les permitan juzgar, hablar, analizar cómo se da el proceso de comunicación ante una situación A o una situación B de consumo mediático. ¿No? Bien, eso a modo de engranaje general. Me interesaba y siempre es necesario que esta última clase tenga ese sentido de hacerles ver cómo las piezas encajan en las piezas que están propuestas en el programa de la asignatura encajan para comprender un fenómeno mayor. Particularmente la última pieza del programa fue el contenido acerca del rumor, todos recordarán, y que hoy en día tiene, yo les mostraba en la clase que es de larga data también, el rumor o lo que hoy en día se conoce como fake news ha existido desde siempre, pero hoy en día en particular tiene ciertas características que nos hacen pensar diariamente en este fenómeno, digamos. El rumor en espacios de comunicación puede estar dado tanto en espacios de comunicación organizacional, por ejemplo, puede haber un rumor universitario, ¿no? Y puede no trascender fuera, o no ser relevante fuera de ese contexto o de ese grupo. Pueden haber rumores globales, como por ejemplo las famosas fake news del doctor Clorito, que fueron tan difundidas por ahí por marzo o abril, ¿sí? Y que alcanzaron niveles globales, digamos, aun cuando nosotros lo viéramos en castellano, planteadas por un doctor argentino que te decía eh, las cosas en nuestra lengua. Seguro que encontramos a un doctor Clorito también en Asia, probablemente alguno, aunque es menos probable, en Europa. Vimos como hasta Trump hizo de doctor Clorito. Entonces, aun cuando el rumor funciona muy a menudo en comunidades pequeñas o reducidas, incluso llegamos a poder observar rumores globales, ¿sí? Que se van deformando y a medida que van transmitiéndose de una voz en otra, van incorporando elementos o van quitando elementos. Veíamos que habían la transformación del rumor en particular, podía ser una transformación que fuera exageradora o amplificadora de ciertas características de los hechos, o que pudiera ser reductora, que quitara elementos, que eso ya lo transformara en algo fake, o elementos de contexto que permitirían entender algo. Al simplificarlo, también se puede construir un rumor. Y eso es muy interesante de comprender en los tiempos actuales, porque en el fondo la actuación de los consumidores de redes sociales se ve afectada por este tipo de fenómenos en forma permanente, digamos. Una pregunta de la prueba de mañana, perdón, del miércoles podría ser esa, digamos, ante un hecho puntual, ¿cómo funcionó este rumor? ¿Fue un rumor simplificador? ¿Fue un rumor amplificador? Es un rumor que habla acerca de sueños interesantes de alcanzar. Es un rumor que habla acerca de situaciones violentas. Eh, Todas esas categorías que vimos en las últimas clases nos sirven para analizar fake news, más allá de las cosas que ustedes pueden haber visto en taller de análisis de medios, que como conversamos en la clase anterior, pueden haber sido más de forma, de detectar que el texto esté bien escrito o no. En términos de fenómeno, de fenómeno social, las categorías que vimos el miércoles pasado, anterior al receso, son perfectamente posibles para analizar fake news. También hay que dejar en claro que
Las fake news en rigor no aparecen tan frecuentemente en los grandes medios. O sea, un gran medio se va a cuidar de no caer en fake news, pero los pequeños medios o las comunidades en redes sociales no se van a cuidar demasiado acerca de eso, digamos. No sé si la semana pasada ustedes vieron circular un posteo en redes sociales, o a lo mejor se los mostraron, lo supieron por sus papás o algo así, acerca del rebrote en el hospital de Valdivia. ¿Alguien vio ese posteo? Un posteo que señalaba que habían 70 funcionarios Sí, profe. Contaminados. Bueno, a ciencia cierta ese posteo era un clásico posteo amplificador. Es verdad que en la región hay un aumento, hay que cuidarse, es un aumento importante. Eh, pero en toda la región eran 29 los funcionarios de salud diagnosticados con PCR, digamos, ¿no? En toda la región. Y el posteo decía que eran 70 solo en el hospital, ¿no? Eh, Puede ser que alguien nos esté mintiendo también, pero en el fondo las estadísticas con el paso del tiempo acerca del coronavirus se están llevando bastante más sanamente que al principio de la pandemia, con mayor honestidad. Eh, eh, y, y efectivamente uno puede confiar en la información pública que además está abierta. Hay unos 10 monitores dando vuelta, uno era Chile, el propio monitor regional, que están mostrando los datos que emanan desde los laboratorios, desde, directamente desde los laboratorios que están haciendo las PCR, digamos. Entonces ese fenómeno en particular, el tema del rumor, aun cuando antiguamente se estudiaba mucho para comunicación organizacional, en el fondo para hacer control de crisis de las organizaciones, eh, y por eso las máximas eran ante un problema de rumor, lo que hay que hacer es transparentar al máximo para que el rumor se diluya en la objetividad o en la verdad. Eh, y salvar en el fondo el clima organizacional o institucional del grupo. Pero hoy en día el rumor instalado con las nuevas tecnologías o con las redes sociales, efectivamente es otro tipo de circulación, eh, y efectivamente es más difícil de controlar, digamos. El hospital sacó un comunicado al día siguiente, después de que se circuló ese posteo, eh, que era un comunicado de 2 páginas, que no tenía firma ni timbre. Entonces era igual, se veía menos serio que el posteo, que era sintético, que era de seguramente 144 caracteres más una foto del hospital. Eh, y ambos, tanto el posteo que circuló como fake news, como el comunicado del hospital, por lo menos en su primer momento, parecían igualmente falsos, digamos. O sea, si necesitas al menos un logotipo y una firma, que aún así tú puedes decir alguien falsificó la firma o inventó una firma, pero al menos los elementos de contexto que va a buscar tu memoria en la información eh, van a servir. O sea, en el caso del posteo este de los 70 contagiados, el único elemento de contexto que ofrecía era una foto del hospital. ¿Mm? Pero al menos ofrecía un elemento de contexto. Cualquiera lo puede hacer, ¿cierto? Pero te hace sentido o te refuerza un significado. En cambio, en el comunicado que sacó el hospital, en un primer borrador que yo vi circular, ni siquiera traía timbre o logotipo, digamos. Entonces, a veces se cometen errores comunicacionales de ese tipo que eh, 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 nos ayudan a ser eficientes en este ejercicio de transparentar toda la información posible. Bien, ¿qué cosa vamos a hacer el miércoles? Bueno, esto para quienes
vayan a dar la prueba como tradicional, que es más o menos la mitad del curso se inscribió por dar la prueba tradicional y la otra mitad se inscribió para dar la prueba, la videoprueba. Publiqué esa información, acá está, inscripciones para la prueba. Profe, con nuestro ¿Sí? grupo se ha olvidado inscribirnos y nos inscribimos hoy día para hacer la videoprueba. Ya. Bueno, si se inscribieron hoy día, lo vamos a aceptar. Lo importante es que la prueba llegue. Si es que alguien de estos grupos eh, decidió cambiarse a la prueba tradicional, puede hacerlo. Todavía puede inscribirse en la prueba tradicional y yo voy a entender que la última inscripción es la que vale. Por ejemplo, si alguno de estos grupos pasó de ser de 3, pasó a quedar de 2, o todo el grupo decidió cambiarse porque intentó hacer la prueba y no le resultó, no se sintieron conformes, bien. Mi incentivo en el que hagan la videoprueba tiene que ver más bien con que es un trabajo más libre y yo creo que garantiza un grado de reflexión más personal, menos memorización y más interpretación de los contenidos, más capacidad de... Y estoy evaluando también ahí a ciencia cierta la capacidad que ustedes tienen de aplicar el contenido y de explicar el contenido. Entonces, aunque no lo hayamos hecho antes, a mí me simpatiza mucho la idea de la videoprueba por eso, y en alguna medida este es un experimento que a lo mejor si resulta bien, gracias a ustedes, voy a dejar instalado para eh, próximas versiones del curso, digamos. Pero les manifiesto eso, que ustedes tienen la posibilidad todavía de cambiarse de modalidad. Basta con que se reinscriban si es que lo quieren hacer. Lo ideal es que no, que los que decidieron hacer videoprueba se la jueguen. Yo les decía en un mensaje que ya me llegó la videoprueba de Diego y de AXA, y me pareció, a primer ojo, no la he evaluado todavía, pero me pareció un muy buen trabajo. Así que si ellos lo pudieron lograr es porque muchos de ustedes también lo pueden hacer, digamos, ¿no? Y a mí me parece que puede ser un muy buen ejercicio, más efectivo. Si quiero probar que ustedes entendieron un contenido y que son capaces de explicarlo, en realidad la videoprueba es mejor que la prueba tradicional. Porque difícilmente puede haber un mejor ejercicio que esta suerte de exposición directa, digamos. Ya, ¿cómo va a ser la prueba tradicional? Y esto le puede servir a ustedes, a los que van a dar la prueba, pero también a quienes van a enfrentar en el transcurso de su vida académica pruebas en la universidad. Yo no sé si en el colegio a ustedes le enseñaron a contestar pruebas. ¿A alguien le enseñaron a contestar pruebas? ¿No? Si me lo están diciendo en el chat no lo estoy viendo, así que... no es algo que se enseñe, es raro eso, ¿eh? Porque siendo la prueba o la evaluación algo tan necesario y fundamental en cualquier proceso educativo, es raro que no te enseñen a contestar las pruebas. Muchos de los resultados mejorarían si les enseñasen a contestar las pruebas, ¿vale? Entonces, más desde lo pedagógico, les voy a mostrar una serie de consejos muy generales. Yo no soy especialista en esto, no soy psicólogo educativo, digamos,
pero me interesa, soy hijo de profe, y creo que gran parte de los rendimientos más deficitarios tienen que ver con cómo ustedes enfrentan los instrumentos de evaluación, más que con que sepan o no sepan. ¿Mm? Vale, les voy a mostrar algo que les preparé. Em, Vale, están viendo unas diapos con unos minions, ¿cierto? Alguien que me diga, sí, profe. Profe, Sí, Sí, profe. profe. Ah, ahí están los minions. Eh, una prueba global como la del miércoles no es una prueba sencilla, digamos. ¿Ah? Eh, yo normalmente hago pruebas mixtas, esta no va a ser un caso distinto. Van a haber preguntas cerradas de alternativa, de respuesta rápida, y van a haber preguntas abiertas. Normalmente lo que hago es 60-40, 60% de puntaje se juega en preguntas de alternativa y un 40% en preguntas de desarrollo. ¿Mm? Ustedes conocen como preguntas de desarrollo. Eh, las preguntas cerradas o de respuesta única, lo que intentan hacer es dar cuenta del dominio preciso de conocimiento específico, digamos. Si yo le estoy haciendo unas preguntas de verdadero y falso, esto que se entiende como jugar a pillar, en realidad no es jugar a pillar, sino que lo que necesito es verificar que ustedes manejan el concepto con precisión. ¿Mm? Y esa precisión es un dominio de un concepto y de un significado de ese concepto. Les pongo ejemplos de preguntas que podría plantearle yo. ¿Mm? Dos ejemplos. Eh, una de verdadero y falso. Podemos jugar a responderla incluso. A ver si recupero el chat. Sí, acá recuperé el chat. Para la pregunta de verdadero y falso que hay allí. En el texto de Gartúa se explica que los tipos de esquemas para el procesamiento de los contenidos audiovisuales son A, esquema narrativo, esquemas de personajes y esquemas de contexto. ¿Esa afirmación es verdadera o falsa? Pueden votar B o F en el chat. No hay castigo por equivocarse, tampoco vamos a, a mencionar quién se equivocó y quién no, así que pueden manifestarlo en el chat. A ver qué me dicen. ¿Esa afirmación es verdadera o es falsa? ¿Alguien se atreve a contestar en el chat? ¿B o F? Verdadera. ¿Alguien dice que es falsa? Profe, ¿pero es de alternativa o verdadero y falso? No, pues verdadero y falso. Le estoy diciendo que esos tres elementos eh, son señalados como tipos de esquemas por Igartúa. Podría no existir A, B o C, sino que estar separados por comas, digamos. Hay dos verdaderas, dos que apuestan por verdadera. Vale. ¿Es falsa? Tiene sentido. Es falsa. Porque cambié uno de los tipos de esquema. Entonces, la precisión que yo quiero que ustedes manejen es que
conocen los tres tipos de esquemas con precisión del concepto, digamos. Lo que dice Gartúa es esquemas narrativos, esquemas de personajes y esquemas temáticos. El contexto es parte de los esquemas, digamos. ¿Mm? Entonces esa variación, cuando se enfrentan a un verdadero y falso, lo que tienen que tratar de hacer es de pillar la variación. Si no hay variación es verdadera, pero si hay una variación es falsa. ¿Mm? En la de selección múltiple, aquí invierto el sentido. Antes le puse una variación que invalidaba la afirmación. Ahora les pongo, les pido que identifiquen el que corresponde, digamos. C, esquemas de personaje. Correcto. Ya. ¿Vale? Entonces siempre piensen en eso, en que cuando se están enfrentando a un tipo de pregunta cerrada, hay que, en las verdaderas y falsos, tengo que, ¿cuál es la variación? Darme cuenta de cuál es la variación. Si es variación es falsa, si hay variación es falsa. Y en la otra, lo que estoy pidiendo es que hay más distractores que certeza, que identifiquen cuál es la certeza. Vale. Preguntas de desarrollo de aplicación. Esto me lo enseñó a mí sí me lo enseñaron en el colegio. Esto sí me lo enseñaron. Yo estudié en el Liceo de Hombres de Puerto Montt y el que me enseñó a responder preguntas de desarrollo fue mi profe de filosofía en tercero medio, recién entonces. Y él nos decía, también tiene que ver con que el profesor elabore correctamente los enunciados. ¿Ah? En el enunciado debía estar explicado qué es lo que el profe quiere, sobre qué. Yo quiero que mencione, explique y ejemplifique. Te estoy pidiendo tres cosas. Entonces, al responder, me tienes que responder las tres cosas, porque seguramente cada una de esas cosas tiene un puntaje. Y para mí, yo se lo transparento siempre a mis estudiantes, previo a la prueba, les digo, si tengo tres elementos en la prueba, seguramente esa pregunta, les pongo el puntaje, ¿cuánto vale? Vale 6 puntos. ¿Mm? O vale un múltiplo de 3, o vale 9 puntos. Entonces, si menciona correctamente los elementos, va a tener 3 puntos. Si los explica, si los desarrolla, va a tener 3 puntos más. Y si da ejemplos, va a tener 3 puntos más. Muchas veces yo me he encontrado, y créanme que así, con muchas pruebas de estudiantes, en que no se detienen a ver qué está pidiendo el profesor y lo que hacen es una explicación general. Que aunque el profesor esté pidiendo ejemplos, se olvidan de poner ejemplos. O ponen ejemplos de una relación conceptual y no de cada una de las relaciones conceptuales. Entonces, el manual de cortapalos que les estoy transmitiendo los invita a mirar bien en las preguntas qué es lo que está pidiendo el profesor. Si pide 3 cosas, darle 3 cosas. Y sobre ciertos contenidos que seguramente va a solicitar. Mencione, explique y ejemplifique los modelados del proceso de percepción que plantean Triesman y Deutsch. Entonces tenemos 2 cosas, tenemos que hacer un paralelo entre el modelo de Triesman y el modelo de Deutsch. ¿Mm? Simplemente paralelizarlo, mostrar las 2 cosas. En ese enunciado no le estoy pidiendo que comparen. Aunque estoy hablando de 2 modelos, no le estoy pidiendo que comparen, sino que nombren los elementos de. En el segundo enunciado sí le estoy pidiendo que comparen. Le digo compare y ejemplifique. ¿En qué se diferencian los modelados del proceso de percepción que plantean Deutsch y Broadbent? ¿En qué se diferencian? ¿Alguien se atrevería a decirme cuál es la diferencia fundamental? A ver si me lo dicen en el chat.
especulen, láncense. Este es el momento para lanzarse. No tienen nada que perder. Pueden decir lo que quieran. Y este tipo de preguntas lo que intenta hacer efectivamente es medir un grado de comprensión más crítico. El primero es como sabe varias cosas y las tiene claras porque las puede ejemplificar. Pero cuando yo les pido comparar, en realidad estoy yendo más fino porque ustedes tienen que hacer el ejercicio de saber las dos cosas y ver dónde está la diferencia. ¿Mm? ¿Nadie se atrevió? Bueno, vamos a darle la pista. Hay una palabra clave que es filtro. En esa pregunta, o si yo les pregunto por los modelos de percepción, lo que varía sin lugar a duda entre los tres modelos es la ubicación del filtro. En los dos primeros, en Treisman y en Broadbent, el, el filtro está al inicio, es precategorial, y en el modelo de Deutsch, ¿se acuerdan que estaba cerca de las memorias? Entonces el filtro es el que hace la gran diferencia. ¿Mm? Vale. Acá hay otro ejemplo de pregunta que les podría yo plantear. Mencione y explique cómo al menos 3 teorías permiten explicar el comportamiento colectivo que se observa en el siguiente video. Y esto también lo hablamos en clase, cuando veíamos las teorías del comportamiento colectivo, decíamos que ningún comportamiento colectivo es tan fácil de explicar solo con una teoría, digamos, es mezquino, es obtuso, explicarlo solo por contagio o porque esta gente es toda igual, sino que habrán otros elementos y ustedes debieran ser capaces de observar en situaciones. Van a ver preguntas de este tipo, yo les voy a poner un video o les puedo poner una noticia y decirles, analice qué teorías del comportamiento colectivo aparecen observables en el video o en la noticia, digamos. También ahí lo que les estoy pidiendo, yo les estoy dando el ejemplo. Ustedes no tienen que ejemplificar porque yo les estoy dando el ejemplo, ¿cierto? Estoy dando la noticia o el video. Entonces lo que yo voy a estar midiendo allí son dos cosas. Que las mencione, que me diga estas son, se llaman así, ya que manejen el cómo se llaman es importante, y que sepan explicarlas sin confundirse, es lo segundo. Entonces, también voy a estar jugando allí seguramente un puntaje, si le estoy pidiendo 2 elementos, y fueran 2 puntos por cada elemento, sería un puntaje de 6 puntos. O sea, de 4 puntos. Esta. Y esta sería un puntaje de 6 puntos. ¿Mm? Todo eso yo se los pongo en las preguntas. Les pongo, esta pregunta vale 6 puntos. Y entonces lo que ustedes tienen que cuidar es que al atender 2 de estas cosas solamente, van a perder, y se olvidan de ejemplificar, van a perder 2 puntos. ¿Mm? O si acá solo las menciono, van a perder 2 puntos también. ¿Mm? Vale. ¿Cómo se responden las preguntas? Una cosa es estar atento y saber qué es lo que está pidiendo el profe, y otra cosa es saber responder las preguntas. Acá hay 2 modelos que les propongo yo para organizar las respuestas. ¿Mm? Por ejemplo, en la primera pregunta que era mencione, explique y ejemplifique, partir con un párrafo inicial en el que cubra la necesidad o el requerimiento de mencionar. Y en un segundo párrafo, escribir las explicaciones y los ejemplos. ¿Mm? O en un segundo, tercer y cuarto párrafo, va a depender de cuánto puedan escribir. ¿Vale?
Todo esto tiene sentido en función de que alguien está leyendo la prueba, digamos, y ese alguien tiene que comprenderlo fácilmente, y esta estructura que le estoy proponiendo es una estructura clásica que va de lo general a lo particular, y que al mencionar en un primer párrafo los tres elementos, me arma una idea global, y luego sigo leyendo y voy viendo las piezas o las partes que componen ese todo que ustedes me anunciaron anteriormente. Entonces, es mucho más fácil de comprender. Si lo hicieran al revés, es más difícil de comprender. ¿No? O si se olvidaran de mencionarlos en forma sintética previamente, yo tendría que ir buscando en cada uno de los párrafos después si los mencionaron correctamente. Entonces, aunque parezca reiterativo, siempre es bueno colocar un párrafo inicial en el que se haga una síntesis, se mencionen los elementos y luego se desarrollen y se ejemplifiquen. ¿Vale? Para las preguntas de comparación, hay una fórmula que es infalible, que esta me la enseñó el profesor del liceo en Puerto Montt hace muchos años atrás. Si estoy comparando siempre, puedo usar estas conjunciones para mostrar que estoy comparando. Mientras el elemento A, mientras la teoría del contagio señala que tanto, 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 en cambio, la teoría de la identidad social señala que los sujetos tanto, 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 tanto. Si usan esas palabritas mágicas en una pregunta que esté comparando, van a haber ganado la mitad de la respuesta, digamos. Y luego, en un segundo párrafo, pueden extenderse o seguir desarrollando, hacer varias comparaciones con la misma estructura, o ir haciendo referencia a situaciones para ejemplificar, observaciones que estén viendo en el video, por ejemplo, o en la noticia, para poder ejemplificar lo que están diciendo. Pero la estructura del mientras y el en cambio, o por una parte y por otra parte, ayudan mucho a clarificar. Yo prefiero esto de mientras y en cambio, porque el en cambio está haciendo la clara diferencia, o sea, está señalando la diferencia que va a señalar que ustedes encontraron la diferencia de la comparación. Si en la comparación hubieran cosas que sean equivalentes, obviamente podemos usar otras estructuras lingüísticas, como por un lado, la teoría de la identidad social señala que, pero también la teoría de la identidad de la valor añadido o problema estructural señala no sé cuánto. Y ahí no estamos comparando diferencias, sino que estamos señalando coincidencias. Una comparación puede estar comprendida de coincidencias y de diferencias. Siempre debiera estar comprendida de coincidencias y de diferencias. No solo de las diferencias, ¿no? Pueden ser que sean totalmente diferentes, obviamente, y haya más diferencias que coincidencias, pero siempre cuando les pidan comparar, piensen en qué se parecen y en qué se diferencian. Vale, les doy la lata sobre eso, porque me interesa que les vaya bien, digamos, y como me gusta la cuestión pedagógica, prefiero ayudarlos antes que después encontrarme con respuestas poco elaboradas, digamos. Y créanme que para un profesor es mejor encontrar preguntas de desarrollo bien elaborados o argumentos bien elaborados que argumentos desarmados o al voleo o poco claros, digamos. Yo les decía que mis pruebas tradicionales son 60% de reactivo objetivo o de estas preguntas cerradas y un 40% son de desarrollo. Primero va la parte
van a tener una pantalla en la que van a estar todas las preguntas de desarrollo directo, cerrado, digamos. Léanlas 2 o 3 veces y respondan. Eh, Les van a salir en forma aleatoria a todos, ¿ah? No hagan eso de conectarse al WhatsApp y decir la 1 es verdadera, la 2 es falsa, porque la prueba le va a salir distinto a un estudiante que a otro. ¿Mm? Así que eh, enfréntense a ella con toda la honestidad del mundo, digamos. Yo no puedo evitar que ustedes tengan sus apuntes sobre la mesa, pero no van a tener un tiempo largo para revisar porque tienen que después contestar las preguntas de desarrollo. Entonces, no traten de responder en un tiempo considerablemente útil las preguntas de la parte 1, de la parte de preguntas cerradas, digamos. En el fondo podrían tardarse todo el tiempo en responder la primera parte, revisando todas las lecturas que hay, digamos, porque son hartas lecturas y son las lecturas y las clases, entonces puede volverse largo. Y después en la parte de desarrollo, bueno, ahí ahí está en juego la capacidad de argumentar y de argumentar ordenadamente. Para mí es muy valioso lo que les acabo de mostrar y que se respeten o se estructuren las respuestas en función de esas orientaciones. Profe, Para hacer más eficiente la comunicación. ¿Sí? ¿cuánto tiempo vamos a tener para desarrollar la prueba? El mismo tiempo de la clase, Ah, 1 hora y media. 1 hora y media. Ya. Gracias. ¿Vale? Entonces lo lógico sería que se tomen la primera media hora para responder la primera parte eh, y una vez que termine esa parte ustedes van a decir paso siguiente página y les van a saltar las preguntas de desarrollo. ¿Qué van a hacer? Como les digo yo, es desarrollo aplicado siempre, no es memorice, porque eso lo podrían copiar y pegar, digamos, de los documentos. Les voy a poner ejemplos o les voy a pedir ejemplos. Así que prepárense para ese tipo de respuestas, ¿vale? ¿Tienen alguna duda respecto de las evaluaciones? Les publiqué y ayer les volví a publicar, creo que subí el archivo 2 o 3 veces porque 4 o 5 compañeros me hicieron ver enmiendas. Efectivamente yo había obviado un trabajo que no había revisado, entonces había un grupo que se había visto afectado por un 1. Y alguien también me hizo ver alguna enmienda en la nota de los foros. Como pongo hartas notas, ustedes ya se dan cuenta, tenemos 6 notas hasta aquí, 6 por 40 que son ustedes, 6 por 4, 24, una planilla con 240 notas, hay probabilidades de que me equivoque, entonces, pero basta con que me lo señalen en un correo y yo voy a revisar. Y corrijo lo antes posible. Normalmente ayer esperé que se junten todas las enmiendas, digamos, y actualicé la planilla a última hora. Pero ahora entonces no iba enmienda por enmienda actualizando la planilla, sino que la actualicé creo que como a eso de las 1 de la mañana. Está corriendo todavía y va a correr hasta el día miércoles el foro 4, porque yo les había prometido que les iba a borrar la peor nota. Entonces, en realidad más que borrar la peor nota, lo que tienen es la opción de cambiar la peor nota. La nota que se saquen en el foro 4 va a reemplazar la peor nota que tengan. Si tienen un 1, reemplaza un 1. Tanto en prácticos como en foros. Para reemplazar la peor. ¿Vale?
Eh, eh, si es que la nota del foro fuera peor que todas las anteriores, hay muy buenas notas de foro y de práctico, hay compañeros que le está dando algo así como un 6.7 o 6.8, y si sacaran un 6.2, obviamente no les voy a bajar el promedio, digamos. ¿No? Así que, en el fondo, ese es el recuperativo. ¿No? Porque estaban planificados el cuarto foro, pero si alguien ya está conforme y tiene todas sus notas, puede no hacerlo. ¿Para qué les voy a pedir que hagan trabajo extra si además están dando la prueba en este momento? Seguramente también tienen que cumplir con otras obligaciones de otras asignaturas. Entonces, más que eliminar la peor nota, lo que voy a hacer es darle la oportunidad de recuperar una nota mala. Que es lo mismo, digamos, matemáticamente es lo mismo. Ya, ahora sí que pueden preguntarme cosas o si necesitan alguna aclaración extra, me lo señalan. En el chat había una pregunta, profe. A ver, a ver, a ver. Chat. No. Ah, la videoprueba. Ah, la videoprueba. No, la videoprueba me la pueden entregar hasta el miércoles a las 1 de la tarde. Al igual que sus compañeros que están dando la prueba tradicional. La prueba escrita va a ser a la hora de clase. O sea, tenemos la clase regular a las 11:30. Yo les voy a mandar por Cibeduc el link a la prueba. Ustedes van a ingresar y van a contestar. ¿Mm? Va a ser un formulario de Google. Sí, la prueba va a ser a la hora de clase. También es la mejor medida porque yo no sé si tienen clase ustedes antes o después. Entiendo que en la tarde tienen clase, entonces eh, si ustedes quisieran se las adelanto, pero no creo que quieran tener la prueba a las 8 de la mañana. Supongo que las 11:30 es una hora cómoda para todos. Profe, ¿el tema de la nota que se va a eliminar va a ser solamente de los foros? ¿O también No, tiene que ver con los le voy a, prácticos? le voy a eliminar la peor nota que tengan. Yo voy a buscar la peor nota y se las voy a cambiar por esta nota del último foro. Así que el foro sirve para... este foro 4 es como un comodín. Entonces no va a haber como una prueba aparte como de... o algo así, o otro práctico. No, no va a haber otro práctico. Ah, ya, perfecto. Porque igual tendría que Gracias. ser un práctico individual, porque en el fondo son tan poquitos los que deben práctico, eh, que no los voy a hacer armar algo en grupo y que se demoren una semana. No, prefiero que el foro sea el comodín. Sí, y por lo mismo tienen que cuidar de que sea un buen trabajo, digamos, que sea un trabajo sintético, que efectivamente sea reflexivo, esté muy bien escrito, y atienda a las referencias que hace el video, digamos. ¿Mm? Profe, ¿el último foro hasta cuándo era? Creo que, creo que les puse en un correo que era hasta ayer domingo, pero dado que se los estoy ofreciendo como comodín y ando generoso, va a quedar para hasta el miércoles a las 23 horas con 59 minutos. Vale, profe, muchas gracias. ¿Vale? Entonces, esa es la oportunidad que tienen los que tienen unos en particular. Obviamente les conviene hacer el foro porque van a recuperar mucho puntaje haciéndolo, y si lo hacen bien van a tener una buena nota. Eh, a mí no me preocupa en particular las razones por las cuales ustedes puedan haber
haberse ausentado de los foros o de los prácticos. Entiendo que muchas veces son cuestiones logísticas familiares, eh, o, o desánimo. Vale, todo eso es entendible. Y para eso está justamente la posibilidad del comodín, para recuperar esa calificación. No necesitan explicarme situaciones personales en correo, sino que simplemente ahí está el comodín, tómalo, ¿vale? Es más transparente, pues, sí. En el fondo, cualquiera puede tener haber sufrido una situación particular o una incomodidad que no le permitió ejecutar la tarea. Bueno, entonces tendrá la oportunidad de recuperarla. Si se fijaron en el Excel de las notas están muy buenas, digamos, en general. Hay muy pocas personas que tienen un riesgo mínimo de reprobar, que tendrían que sacarse un 1, digamos, para reprobar. Yo por eso hago hartas notas también, porque a mí me interesa más bien el proceso que el dominio memorístico. Entonces, si fueron foro a foro y si fueron práctico a práctico ejecutando, tienen un cheque de garantía que les permite enfrentarse a la prueba, en la que les puede ir bien, más o menos, o mal, pero si el cheque de garantía está bueno, pueden ir con tranquilidad y enfrentar la prueba con toda calma. Me interesa eso, que no lo enfrenten estresados, que no traten de invertir tanto tiempo en revisar si puedo comprobar si es verdadero o falso. También hay un ejercicio de ustedes ahí, que al enfrentarse a la prueba con honestidad, pueden tener después una medida clara de que en realidad aprendieron poco, algo o mucho respecto de la materia del curso, digamos. Entonces, véanlo así también, como no hay mucho riesgo que correr, enfréntenla con tranquilidad y honestidad. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Vale. A los 13 que van quedando en la sala, de los 27 que llegaron a estar en su momento, de los 13 me despido. No sé si nos vamos a volver a ver más por esta vía, al menos. Para mí fue un gusto haberles hecho este curso, aunque fuera de esta forma, digamos. No es muy distinto del curso que hago en forma tradicional. Seguramente en un curso en forma tradicional hay un poco más de trabajos prácticos en terreno. En vez de hacer las encuestas online, yo les doy el tiempo para que vayan a hacerla en la calle y me lo entreguen en la tarde. Es más directa la práctica. Y sí, lo que yo pierdo, y ustedes también pierden y han perdido durante este semestre pandémico, es la posibilidad de interactuar y de conocerse, digamos. Yo recién voy a poder formarme una imagen visual de ustedes, entre quienes me respondieron la videoprueba. Hasta antes de eso yo no sé quién es Cristóbal, ni cómo es, ni cómo se expresa, ni quién es Sofía. Entonces, también por eso quería la videoprueba. Yo soy de los profes que se aprende los nombres de los estudiantes, pero eso es imposible por esta vía de cajitas negras, pues, se imaginarán. Normalmente uno se lo aprende asociado a un rostro o a un color de voz, y eso lo perdí en esta vuelta, digamos, y lo lamento mucho. ¿Profe? ¿Sí? ¿Vamos a tener más ramos más adelante? Sí. Este es el- Ustedes vuelven a verme en el cuarto semestre. Yo hago comunicación multimedia.
Entonces Es ahí un quizás... ramo, y ese es un ramo práctico, sí, pues seguramente, o sea, esperemos que haya vacuna para septiembre del 2021. Si hay vacuna antes de septiembre del 2021, vamos a vernos en vivo y en directo. Y nos vamos a conocer y yo voy a poder aprenderme sus nombres asociados a un rostro. ¿Vale? Eso. Dejemos la clase hasta aquí por hoy. Y, y espero sus videopruebas y sus pruebas tradicionales y sus foro 4 para el día miércoles. Si hubiera alguna cosa que enmendar todavía, va a haber algún margen porque creo que tengo que tener las notas en el sistema el día 5 de octubre. Y como se habrán dado cuenta, aunque hago muchas evaluaciones, también no me demoro tanto en evaluar. Trato de hacer el ejercicio de mostrar las evaluaciones, así que para que no tengan sorpresa, digamos. Para que no hayan errores de tipeo, de notas y cosas así. Siempre va a haber un margen en el que ustedes puedan avisarme, decirme, profe, no, yo no me saqué un 1,1, sino que me saqué un 1,5. ¿Vale? Vale, chiquillos, quedemos hasta aquí. Espero conocerlos el próximo año. Y que tengan buen fin de semestre con las otras asignaturas que están corriendo en paralelo también. ¿Vale? Vale, Gracias, profe. Que esté bien. Hasta Chao, luego. profe, muchas gracias. Hasta Hasta pronto, profe. luego.